Buenas, hoy realizando el reto de la semana 8, hablaremos sobre las técnicas de estudio, Em, basándonos entonces en tres de los videos que teníamos para, para realizar la actividad, ¿cierto? Entonces yo elegí primero cómo estudiar inteligente y no duro, estudiar menos y lograr más en una triple carrera. Entonces, el video nos muestra cómo quien lo realiza estudia tres carreras de cierta forma agotadoras y demandantes. Y, y nos da como más que técnicas de estudio, nos dice qué es como el pilar o lo primordial, ¿cierto? Entonces, primero es tener pilares fundamentales, que es tener como antes de, de realizar cualquier técnica de estudio nos debemos preparar. ¿Preparar cómo? Conociéndonos, probando, de qué forma nos podemos concentrar más, de qué forma aprendemos más, o sea, tener una preparación previa a la utilización de esa técnica, la cual eh, nos ayudará obviamente a que lo que utilicemos de verdad nos sirva, ¿cierto? También nos dice que importante para aprender es que lo que queremos que se quede que tenga una carga emocional fuerte. Entonces nos plantea el ejemplo de que cuando nos pasan, cuando tenemos situaciones demandantes, cuando nos pasan situaciones no muy buenas, tenemos una carga emocional fuerte y eso se nos queda, ¿cierto? Y muchas veces las cosas que simplemente están ahí, que pasan porque sí, que se vuelven como de una forma cotidiana, no se nos queda, ¿cierto? Entonces nos dice, por ejemplo, salir de nuestra zona de confort, retarnos, que por más que parezca, digamos que no somos capaces, vamos a tener una carga emocional fuerte y al final recordaremos aquello que quisimos estudiar, quizás por lo duro que fue y lo gratificante que va a ser después, obviamente, eh, aprender. Entonces también nos habla sobre dos técnicas de estudio, pues él nos toca dos técnicas de estudio, las cuales son el Laptical, la verdad se me olvidó cómo se pronunciaba, entonces, que es la ejecución de una revisión activa sobre las materias, sobre los temas y todo, ¿cierto? Entonces, trata de estar en un constante contacto con la información que tenemos que estudiar, ¿cierto? Una, mm, una ejecución activa, una revisión activa. Y aquí es donde también nos entra la carga emocional fuerte. Entonces, aparte de tener esto bien presente, ¿cierto? Retarnos, digamos que hacerlo mientras salimos a trotar y estudiar aquello. Ahí nos estamos retando porque no nos vamos a concentrar del todo, ¿cierto? Porque tenemos que estar muy alertas a lo que sucede en nuestro entorno y tenemos muchas distracciones. Entonces, de esa forma también retarnos de una forma mucho más activa. Y ahora está la repetición espaciada, que es igual hacer esa revisión de la información a estudiar, pero por ciclos, ¿cierto? Plantear muy bien el tiempo, definir los ciclos
de manera que a medida que vamos avanzando, los ciclos van a ser más cortos, ¿cierto? Porque ya vamos a tener mucha más información como almacenada. De igual forma, la revisión, la repetición espaciada nos ayuda mucho a ser mucho más disciplinados, ¿cierto? A tener carácter de que de verdad debemos de realizar eso, o sea, la revisión por ciclos, de cumplir con horarios. Como segundo, entonces, tenemos el video de cómo estudiar tan perfecto que parece ilegal. Entonces, es un pequeño corto, pero valioso. Entonces, él nos planteaba que en la universidad, cuando se llegaba la época de exámenes, sus compañeros trasnochaban como es lo habitual, trasnochar y trasnochar y trasnochar por varios días antes, eh, para así supuestamente pasar, pero él no lo hacía y de cierta forma tenía los resultados pertinentes, y no era por suerte, sino que era que también tenía los conocimientos. Pero entonces él nos dice que era más que prestar atención o cumplir con las actividades que teníamos con las materias, que obviamente nos ayudan a repasar para después un examen, es no quedarnos con las dudas previas, ¿cierto? Digamos que cada sección de cada taller y de eso, estudiar aquello que no tenemos claro en nuestras horas de estudio individuales, ¿cierto? Entonces, después de tener la clase, lo que tengamos no tan claro, estudiarlo aparte. Y así, al final no vamos a estar cogidos del tiempo porque lo vamos a estar haciendo, digamos que cada día o en el transcurso de las semanas, meses o el semestre. Y al final no vamos a estar como aquellos compañeros hoy de la tarde queriendo aprender toda la información que no saben al final. Bueno, y como último video, entonces encontramos cómo mejorar tu manera de estudiar, que nos dice primero, tenemos que entender como el concepto de lo que vamos a estudiar, o sea, tener como un previo, ¿cierto? También tener claro que de verdad queremos avanzar y estudiar de una manera eficiente. Ahora encontramos dos pasos, el cual el primero es la organización, que es saber organizar nuestro tiempo para poder cumplir. Entonces, ahí nos encontramos con un ejemplo de un calendario o un horario de cada día, en el cual vamos a plasmar muy bien nuestras actividades, nuestro tiempo libre, nuestras horas de estudio, nuestras horas de sueño, todo, para así tener una mejor una mejor organización y, y que nos vaya obviamente de la mejor forma. Por ejemplo, entonces, todos los días ubicar en el calendario eh, las tareas que son irreemplazables, ¿me entiendes? Lo que sí o sí debo de cumplir. Luego las horas de sueño. Luego las horas en las que puedo hacer algo aleatorio que no es muy específico. Y así encontraremos un horario que se adapte a nuestra vida y a nuestro desarrollo, que nos ayude también a estudiar. Y por segundo, y lo más de pronto que la gente le aburría, y todo eso es estudiar. O sea, de verdad, ser responsable y no decir que eso se va a aprender de la noche a la mañana. Ahora aquí nos hablan de 3 métodos de estudio. Entonces, encontramos la técnica Pomodoro, que es dividir tu tiempo. Lo mismo, es saber controlar cuánto tiempo vamos a estudiar, cuánto tiempo vamos a descansar,
en que no estamos para tener unas jornadas muy largas de estudio, porque al final no creo que eso nos vaya a ayudar mucho. Entonces, dividir bien tu tiempo, cuánto vamos a descansar, cuándo vamos a estudiar, lo responsable que debemos de ser antes del examen, no dejar todo para el última hora, todo eso. Ahora está el método Cornell, que es resumir, organizar y entender. Entonces es como plasmar por etapas cómo queremos estudiar y cumplir con cada una de ellas. Entonces al inicio es como organizar las etapas, qué se quiere hacer primero y así. De esta misma forma se va a organizar la información previa de manera pues dividida, como ya había dicho anteriormente, y por último ya nos queda entender, o sea, eh, después de la organización se nos hace mucho más fácil entender, digamos que haciendo un resumen donde ya podamos desempeñarnos con aquello que desconocíamos. Y por último está Feynman, que es que consta de hacer resúmenes. Entonces, iniciando así, haciendo un resumen con lo que tú crees que sabes, o sea, con lo que tú te acuerdas. Y luego rellenar con aquella información faltante, ¿cierto? Entonces ya iba sumando porque la información que ya sabes, seguramente pues, o sea, ya la sabes, entonces sí, pero entonces vas sumando de a poco la información que te faltaba. Digamos que no a la primera ya te vas a memorizar todo, ¿no? Sino que poco a poco vas realizando de forma repetitiva estos resúmenes hasta que al final la información faltante va a ser poca. Muchas gracias.